Son las 12:22 de la tarde y la Fiscalía Regional de Aysén, a cargo de Carlos Palma, se encuentra preparando la formalización de 800 militares activos y en retiro por un fraude dentro del ejército que asciende a los 3.000 millones de pesos. La investigación comenzó en el 2018 y según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, los fondos públicos se destinaron a pagar, mira tú, deudas privadas. Tras el término en 2006 del Fondo Ayuda Mutua, un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde el año 50 y con plata de todos nosotros. Vamos a tomar contacto con Leonardo Soto, el diputado. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros, diputado. Oiga, 800 militares que van a ser formalizados. A ver, ¿cómo podemos entender que exista gente que cree que la plata pública es un bien para pagar deudas personales, por ejemplo? Bueno, la primera característica que tiene este fraude que se está investigando en la justicia hace un par de años atrás es la masividad. Yo diría que en el Ejército de Chile han existido varios juicios, varias denuncias de fraude. Está el Milicogate, está todo lo que tiene que ver con gastos reservados, con los viajes al extranjero, pero hasta ahora no se había detectado un fraude tan masivo. Se habla de 800 uniformados que estarían siendo formalizados en los próximos días por la justicia, entre los cuales hay cerca de 300 que serían uniformados. Hoy se nos quedó ahí pegado el contacto. Oficial. Diputado, no escuchamos la última parte, vamos a mejorar el contacto. Si es que usted nos escucha, tal vez lo llamemos por teléfono y ahí se queda con la imagen, pero vamos a usar el teléfono para poder continuar la conversación, para sacar bien en claro todo esto. Lucía, sigue llamando la atención, cómo hay personas dentro de instituciones públicas que creen que la plata fiscal, o sea, la plata que aportamos todos los ciudadanos con el pago del IVA, con el pago de los impuestos, pueda destinarse a pagar deudas personales. Es increíble que se crea que eso es regular. Ya estamos, diputado Soto, ahí sí. Lo vemos y lo vamos a escuchar. Sí. Para concluir, diría que ¿Sí? este es el fraude en el ejército más masivo que se ha conocido en la última década, porque los anteriores habían sido focalizados en algunos generales oficiales. Hoy día estamos hablando de 800 funcionarios uniformados que van a ser formalizados, 300 aproximadamente son uniformados en servicio activo. O sea, personas que hoy día son funcionarios públicos que están cumpliendo con sus funciones y que van a ser formalizados por fraude al fisco, van a tener medidas cautelares, algunos podrán estar privados de libertad, otros con reclusión diurna, nocturna. En fin, va a haber un cataclismo, va a haber un terremoto de considerables magnitudes en el ejército por la masividad de las personas involucradas. Ahora, diputado, se supone que esto sucede tras el término de un fondo de ayuda mutua. A mí me gustaría que usted nos explicara si, el origen de todo esto, qué es lo que termina, cómo termina, porque era un sistema de ayuda solidaria informal que operaba en Coyhaique desde mitad del siglo pasado, porque la masividad pudiera estar vinculada a cierta institucionalidad que funcionaba sobre el proceso, como que personas o militares que estuvieran involucrados de más bajo rango probablemente, lo que hacían era seguir un sistema que funcionaba institucionalmente. No sé si usted nos puede dar más detalles para poder entender mejor cuál es el vínculo que hay con el término de este fondo de ayuda que había y también para ver si efectivamente puede que se haya instalado como una manera de operar natural. Bueno, yo creo que la base evidentemente es explicar lo que es el Fondo de Ayuda Mutua que funcionó en el ejército durante muchas décadas en la región de Aysén. Es un fondo, como su nombre lo indica, que se conforma con el ahorro voluntario de muchos funcionarios uniformados que son destinados a la región de Aysén. Como tú bien sabes, los uniformados que llegan a esta zona extrema tienen una asignación de zona muy contundente, muy importante, y la idea inicial era de que todos los que estuvieran destinados a su paso por
por Aysén, destinaran parte de sus mayores recursos remuneratorios para construir un fondo, con lo cual cuando volvieran a sus ciudades de origen, a Santiago, Valparaíso, etcétera, pudieran tener una ayuda, un ahorro acumulado que les sirviera, bueno, para evidentemente sus gastos personales. Era un fondo que se creaba con el ahorro voluntario, que entregaba más dinero del que aportaban los distintos funcionarios, pero era eminentemente privado, era una cuestión voluntaria, el que quería participaba, eran ahorros solo de ellos, no habían fondos públicos, pero por esas cosas raras de nuestro ejército funcionaba dentro de una cuenta corriente del ejército, una cuenta corriente institucional. Y los oficiales recibían más dinero que la tropa, existían todos estos vicios que suelen ocurrir en un país tan desigual como el nuestro, pero la característica que era privado. Y el problema fue que este fondo quebró, porque pagó sobre todo oficiales mucho más dinero que el que tenía, y cuando le tocó a una cierta cantidad de personas retirar simultáneamente de esta verdadera cutufa de Aysén, no estaban los fondos para poder cumplir con las expectativas que ellos tenían. La Contraloría hace 2 años atrás le ordenó al ejército que tomara las decisiones necesarias para que lo que quedaba del fondo se le entregara a todos los aportantes. Se le entregó a cada persona un cheque de 2.500 pesos. Muchos de ellos habían entregado millones y recibieron solo 2.500 pesos. Pero todo esto no deja de considerarse que es un fondo de ayuda mutua, una cutufa militar, pero exclusivamente privada. Y eso está en la base de todo. Diputado, ¿esto es legal o es ilegal? No sé si la Contraloría tiene poder dentro del ejército para indagar este tipo de actuaciones. La Contraloría lo que indaga es la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos, los militares, en todo esto. Y lo que yo he estado contando en sí mismo no es ilegal. Ustedes, su trabajo, pueden también hacer un fondo de Navidad, por ejemplo, y entregárselo a un funcionario que lo acumula y lo paga en la víspera para poder solventar los gastos que suelen subir en esta época. Y eso no es ilegal. Lo ilegal de todo esto, estimado, es que cuando quiebra el fondo de ayuda mutua, esta cutufa de Aysén, es el propio ejército el que comienza a indemnizar, a compensar, a resarcir las pérdidas privadas de los oficiales y del personal, y lo hace con fondos públicos, con fondos del fisco, con fondos del presupuesto militar. Y ahí está la ilegalidad, ahí evidentemente hay fraude al fisco, son fondos que son parte del presupuesto de la nación, que tiene una finalidad específica, vinculada a seguridad nacional, vinculada a las labores militares, y no para compensar las pérdidas que tuvieron los aportantes privados de esta verdadera cutufa de Aysén. ¿Y sabrán los aportantes privados, habrán sabido, se habrán enterado de que de que había un fraude al fisco de tal, o ellos estaban esperando que les pasaran su plata como correspondía nomás? ¿Y en cuánto tiempo se produjo este fraude? ¿Durante qué periodo estamos hablando? A ver, cuando reventó esta cutufa de Aysén, llamada Fondo de Ayuda Mutua, fue alrededor del año 2008 o 2010, en esa época. Y el alto mando de la época dijo que se iba a hacer cargo de esto y nombró una comisión de generales a los cuales le encomendó adoptar o proponer varias medidas para compensar a los aportantes privados que perdieron su dinero o su ahorro en este fondo de ayuda mutua. Y generar el servicio activo, idearon varios mecanismos para, como digo, devolver esos dineros privados, pero con fondos públicos. El fiscal Palma, que está a punto de formalizar a 800 personas, señala que se idearon 12 mecanismos para burlar la ley, 12 martingalas para disfrazar la transferencia de dinero público a personas privadas, para evadir los controles de la Contraloría y para evadir toda fiscalización y supervisión. Son 3.000 millones de pesos que aparentemente han ido del presupuesto público a los bolsillos privados en esta institución. Este esquema de devolución o de compensación de dinero
lo ideó el alto mando del ejército, la máxima autoridad de la época, el comandante en jefe de la época, que es el que ideó, diseñó y fue cabeza de este sistema de defraudación del fisco, es el que toma la decisión personalmente y por escrito de buscar las formas de resarcir el daño que habían recibido los aportantes le vuelvo privados. a preguntar, ¿hay antecedentes que confirmen que aquellas personas a las que se les devolvió su dinero con fondos fiscales sabían que se estaba defraudando al fisco? Esa es una cuestión que va a tener que desentrañar en detalle la justicia, pero los antecedentes que me tocó conocer a mí hace 2 años atrás, en la comisión investigadora que tocó este tema del Fondo de Ayuda Mutua, estableció que centenares de uniformados que estaban, de estas personas que habían perdido recursos privados, fueron contratadas por el ejército para realizar comisiones de servicio o para contratar servicios especiales adicionales, o en el caso de algunos jubilados, nuevas contrataciones, sin que se hayan realizado los servicios que habían contratado. Algunas de estas personas todas estas recibieron pagos remuneratorios por servicios no prestados. Algunos de ellos incluso estaban con contratos firmados por servicios que debían realizar en Chile y estaban en el extranjero. Y evidentemente alguien, un uniformado que recibe beneficios de dinero público sin haber prestado los servicios, sabe muy bien que se está cometiendo un fraude al fisco. Y también lo sabía la autoridad que así lo dispuso. Hemos sabido, diputado, bueno, de los fraudes en el ejército, los fraudes también en carabineros. No sé, estaba viendo una noticia de un general que gana más de 10, un ex general que gana más de 10 millones de pesos en la FACH, es Jaime Alarcón. Dice que son pagados a través de una pensión aprobada por un departamento de la División de Asuntos Institucionales que él mismo dirige y que cada 3 meses recibe otros 2 millones por concepto de desahucio. O sea, gana 10 millones de pesos más que el presidente de la República. ¿Qué pasa acá? ¿No hay control de los civiles sobre los dineros que se le aportan a las Fuerzas Armadas? A ver, son cuestiones distintas. El fraude del Fondo de Ayuda Mutua de esta cotufa de Aysén es un fraude muy masivo que va a significar un terremoto grado 10 en las Fuerzas Armadas, porque deja entrever particularmente un compromiso intelectual de todas estas personas que reciben estos fondos sin haber prestado los servicios, pero sobre todo porque los autores de este diseño son el alto mando de la época. El comandante en jefe, Óscar Izurieta Ferrer, fue el que de su puño y letra dio la instrucción para que se resarciera esto y estableció dentro del presupuesto del ejército que todos estos recursos que se iban a transferir a los ahorrantes del Fondo de Ayuda Mutua lo hicieran bajo un programa que iba a buscar mejorar el clima organizacional del ejército. Es decir, hubo una mise en scène, una forma de disfrazar algo para conseguir un objetivo totalmente distinto. Entiendo que la declaración que el general Óscar Izurieta, ex comandante en jefe del ejército, presta ante el fiscal Palma, señala que lo hizo porque su idea era, su objetivo, él considera que era noble, era, según sus propias palabras, mejorar la moral de los ahorrantes uniformados que perdieron sus recursos en el Fondo de Ayuda Mutua. Todo esto da a entender de que el ejército, las Fuerzas Armadas en general, estiman que el presupuesto de la nación que se le entrega a ellos para cumplir con sus funciones prácticamente es de carácter privado y no ven ningún disvalor, ningún reproche en que pueda llegar a sus bolsillos a través de estos mecanismos fraudulentos. Eso creo yo que esta corrupción sistemática, estructural, desde el comandante en jefe hasta el último uniformado, es algo que sin duda golpea fuerte a la conciencia del país, que espera que estas cosas no sean de esta manera. Y que espera que haya más recursos para el fisco para destinarlos a otras funciones quizás de mayor urgencia. Yo creo que lo que ha demostrado también el fraude en Carabineros y los dos fraudes que estamos conociendo y otros más que se han conocido que están en las Fuerzas Armadas o en cualquiera de estas instituciones de orden y seguridad que funcionan con grados de autonomía o funcionaban también con grados de autonomía mayores,
incluso es que se les entrega dinero que no necesitan y que podían ser redestinados a cosas mucho más urgentes y más demandadas por la ciudadanía. Diputado Leonardo Soto, del Partido Socialista, muchas gracias por esta conversación con Estación Central de Radio Sacha. No, gracias a ustedes por el contacto. Que tengan buen Hasta día. luego. Adiós. Chau. Increíble, Lucía, ¿eh? Increíble el tema de la utilización de los dineros públicos creyendo que son propios y eso de que para mejorar la moral de la tropa que se vio estafada por sus colegas que finalmente destinaron más plata a otras cosas. No, increíble, a mí cada vez me llama más la atención cómo hay gente inescrupulosa que puede utilizar los dineros públicos para este tipo de situaciones de pagar deudas privadas. Bien clientelista la moral de la tropa. Exactamente, o sea, si hay plata